Bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Para este video tenemos el ejercicio 6 de la saga de funciones. Bien, tenemos el último ejercicio de funciones antes de saltar a cadenas de vectores y después vamos con memoria dinámica. La temática de hoy, funciones que modifican datos. Y esos datos van a ser punteros. Bien, en este caso vamos a modificar datos a través de punteros y el puntero va a estar dentro de una función. Bien, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Aprender a implementar funciones que modifican datos reales, tal como se piden parciales, usando punteros de forma simple y controlada. Bien, como siempre tenemos un problema: confeccionar o realizar un programa que permita cargar las notas de un grupo de alumnos y calcular el promedio general. La carga de datos y el cálculo deben realizarse mediante funciones que modifiquen datos externos. El programa debe resolverse implementando las funciones indicadas. Bien, y acá tenemos dos funciones. Que las funciones las voy a poner acá, las puse ahí pero las voy a poner acá. Tenemos una función de tipo void o vacía que se llama cargar nota, le voy a poner cargar nota, bien, cargar nota que va a tener un vector declarado, ok, va a tener una variable n, ok, bien, y esto es lo que va a tener mi primera función. Vamos a tener otra función que va a ser para calcular el promedio, una para cargar la nota y otra para calcular el promedio. Otra función de tipo vacía, no van a retornar nada, pero lo que van a hacer es modificar datos a través de punteros, ¿bien? Que se llama eh, calcular promedio, ¿bien? Y esta va a tener un vector, ¿ok? Va a tener una variable entera y va a tener un puntero de tipo float. Esto es un puntero a un tipo float que se llama promedio, ¿bien? Excelente. Ahí está. Y acá abajo vamos a hacer nuestra función main, que es la que va a cargar nuestro programa para verlo en pantalla. Bien, bien, tenemos estas tres funciones. ¿Ok? Problema, dice: confecciona un programa que permita cargar las notas de un grupo de alumnos y calcular el promedio general. Bien, vamos con la primera, que es la de cargar nota. Si nos piden cargar nota, ustedes ya saben que cuando nos piden ingresar datos en consola, ahí ya hay un printf, hay un scanf y hay posiciones. ¿Ok? Hay posiciones. ¿Posiciones de qué? De cada nota. Por ejemplo, si yo voy a tener 5 notas o 6 notas, que eso lo va a terminar mi main, el que tiene que hacer el cálculo es el promedio, pero el que carga las notas es mi función de cargar notas. Bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es recorrer cada posición. Yo no sé cuántas posiciones tengo. Yo tengo n posiciones. ¿Tá? Por eso yo declaré int n. Bien. Porque mi int n son mis n posiciones. Entonces yo voy a hacer un for. Bien. Declarando mi variable inicial. em, en i, que i va a ser mis posiciones, ¿tá? Y n va a ser la cantidad de posiciones. Cuando i es igual a 0, ¿ok? Y i tiene que ser menor a n, o sea que es n es la cantidad de posiciones que yo voy a tener. Bien, y acá voy a poner i más más, eh, ahí está, i más más, ahí está. Bien, acá declaramos nuestro for que recorre y vamos a imprimir en pantalla, vamos a hacer un printf, vamos a pedirle al usuario que ingrese, ingrese la nota. Bien, ingrese la nota, esto va a ser un dígito, un porcentaje de, ok, y esto eh, va a estar sacado de mis posiciones. Bien, voy a hacer i más 1 porque ya saben que acá vamos a ir a la primera dirección, ¿tá? Ya es i más 1. Primeramente va a ser mi posición 0, ok, pero después va a ir incrementando uno por uno. Entonces i más 1 va. El i más 1 lo que hace es incrementar uno a uno. Si yo hago i más 2, va a saltar de 2 en 2. En este caso hago i más 1 para que haga uno, 2, 3, etcétera, etcétera. Después yo voy acá a pasar acá a mi scanf, scanf, eh, mi scanf, y le voy a pasar un porcentaje de también.
porcentaje de, bien, y esto va a estar sacado de la dirección en donde está mi vector cuando el vector tenga una posición y una posición cualquiera, bien, y ahí terminó mi primera función. Esta función es la función para cargar las notas. Después, yo usando esa función, de alguna manera tengo que calcular el promedio de esas notas, bien. Vamos a checar esto un poco más. Ahí está, ahí va. De alguna manera yo tengo que, con esta función de acá, calcular el promedio, bien. Entonces, para calcular el promedio, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que declarar primeramente mi variable suma. Suma inicializada en cero, ¿ok? Luego de crear esto, yo voy a crear mi for, bien, y voy a empezar a recorrer de vuelta. Int, mi variable i, cuando i es igual a cero, bien, y perdón, cuando i es menor que n, cuando i es menor que n, ahora sí, y y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que la suma, esto lo vimos en videos anteriores, que la suma más es igual a mi vector en una posición, ¿ok? Una posición y en este caso, ¿ok? ¿Qué era esta sentencia acá de la suma? Bueno, lo habíamos visto en videos anteriores, que la suma va a ser una variable que va a guardar datos, ¿bien? Suma va a inicializarse en cero, en la posición cero de mi vector, ¿ok? Ahora, cuando la posición de mi vector i vale tanto, eso se va a guardar en la variable suma, ¿ok? Y eso se va a sumar con la otra posición. Y eso se va a guardar. Y se suma con otra posición. Así sucesivamente hasta que terminen la cantidad de notas. Eso se suma todo y después se va a dividir eh, por la cantidad de promedios que yo tengo. Entonces, para dividir eso, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Usar mi variable promedio, mi puntero promedio. Hago desreferencia a promedio, habilitando a la modificación, ¿no? Y digo que promedio es igual, bueno, en este caso, a mi variable de tipo float, ¿bien? Que es la suma, bien, y yo voy a dividir la suma por n, ¿tá? La suma es mi variable que de alguna manera almacenó cada valor de todas las posiciones de las notas y mi n es la cantidad de posiciones. Entonces, ¿cómo calculan los profesores generalmente? De esta manera, te dicen, ok, yo te voy a calcular diciendo eh, la suma de todas las notas dividido la cantidad de tareas. Bueno, así es lo mismo que te calculan acá, bien. Bien, una vez que tenemos esto, que calculamos el promedio y cargamos las notas, podemos ir al main y llamar a estas funciones para imprimir en pantalla. Primero voy a inicializar o crear una variable que se llame nota, que es como les dije anteriormente. Esto de acá me va a determinar la cantidad de notas que yo voy a tener en el vector. Ok, entonces si yo tengo 5, ponele, ahí el programa me va a pedir ingrese la nota 1, ingrese la nota 2, así hasta llegar a 5. Ahora mi n se transforma en 5, ¿tá? ¿Pero por qué? Porque yo se lo voy a pasar más adelante. Luego lo que voy a hacer es una variable tipo float, bien, que se llame promedio. Y acá voy a empezar a llamar a mis funciones. Primero voy a llamar a cargar nota, bien. ¿Y qué le voy a pasar? Los parámetros, los siguientes. Le voy a pasar nota, bien, y le voy a pasar 5. Si se fijan, cargar nota, ¿qué tiene? Tiene un vector y tiene una variable n, ¿está? La variable n va a valer 5. Las posiciones es igual a 5. Y dentro del vector se va a pasar la nota, o sea, la sumatoria de la nota. Entonces acá, cuando hacemos este cálculo, acá estamos diciendo, ok, ¿qué me vas a pasar acá? La nota 1 que va a ser, no sé, el alumno saca 10. Bien. Después eso, guardaron la variable suma y después sumarlo con la posición 2, que se sacó un 8. Entonces 10 más 8 es 18 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad, ¿está? A la cantidad de las notas ingresadas por el main, por esto de acá. Así hasta llegar a los 5, ¿ok? Bien, una vez que tenemos esto, ya podemos llamar a la otra, que es calcular promedio.
Bien. Y le voy a pasar la variable nota, le voy a pasar 5 y le voy a pasar una dirección de memoria a mi variable promedio. Bien, a la que yo ya había creado ahí arriba. Es lo mismo. ¿Tá? Luego lo que voy a hacer acá es hacer un printf. El printf que me va a imprimir el siguiente mensaje. Que diga el promedio general. General es. Y esto me va a dar un porcentaje .2f porque lo va a sacar de mi variable promedio. ¿Tá? Y acá pongo mi variable promedio. ¿Por qué .2f? Porque es un tipo de autoflow. O sea que nos van a pasar decimales. Porque no sabemos cuánto es la nota del alumno. Justamente en uno tiene 10, pero en otro tiene 7. Y en otro tiene 3. Y eso se va a dividir y me va a dar un 8,5 o algo así. ¿Tá? Entonces no sabemos si es un número entero o un número decimal. Entonces lo hacemos con una variable de tipo float. Que permite enteros y decimales. Bien. Hacemos el return 0 que indica que nuestro programa terminó. Y ahí termina el programa. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Lo siguiente, una variable vacía, perdón, una función vacía, que no devuelve nada, que se llama cargar nota. Bien, le pasamos un vector, le pasamos una variable entera. Acá recorremos cada posición, bien, y vamos incrementando de una posición. Imprimimos en pantalla este mensaje, ingrese la nota, ¿tá? Cuando nuestra variable i más 1, o sea que esto va a ir incrementando de a 1, 1, 2, 3 y así hasta que llega al tope de la variable n. Bien, le pasamos scanf para la máscara, es un dígito, ok, y esto lo va a sacar de la dirección de memoria de mi vector cuando el vector tiene una posición determinada. Luego acá, una función vacía, calcular promedio, lo mismo. Le paso el vector, le paso la variable entera, le paso un puntero de tipo float, bien, y acá yo declaro mi variable suma inicializada en cero. Y yo digo, ok, hago un for diciendo mi variable inicial es i cuando i vale cero. Cuando i es menor que n es mi cantidad de notas que todavía no está determinada y tengo mi i más que va a ir incrementando. Bien. Luego acá yo hago la sumatoria, el cálculo. Este es el cálculo, uno de los cálculos principales, que dice, ok, la variable suma más es igual a mi vector en una posición. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Mi vector i, o sea, o vector subíndice i, que i va a tomar una posición. En determinado tiempo va a tomar una posición, ya sea uno 2 3 4 o 5. Bien. Entonces, el valor que tenga esa posición, capaz que por ejemplo en la posición uno o en la nota uno el alumno sacó 10. Bien, ok. Ese 10 se guarda en la variable suma. En la posición 2 se sacó 5, se guarda en la variable suma. Así hasta la cantidad de posiciones que tiene, este, o la cantidad de posiciones o la cantidad de pruebas que tiene mi n en ese momento. Ok. Y eso después lo que se va a hacer es lo siguiente, se llama mi puntero promedio, y el puntero promedio está conformado de una variable de tipo float, o sea, un dato de tipo float, y la suma va a estar dividido por mi n. O sea, esto es la suma de todas las notas dividido la cantidad de tareas. ¿Está? Esto es como calculan los profesores. Y luego tenemos nuestro main, que declaramos la nota, que la nota vale 5. Bien, acá es cuando mi n empieza a tomar valor, cuando n vale 5. ¿Pero por qué? Porque cuando yo llamo a la función cargar nota, yo le digo, ok, el vector es la nota. Bien, ¿y cuántas posiciones tenés? 5. O sea que en la posición 1 mi vector y la nota es tanto, ponele. Y así sucesivamente, hasta llegar a la posición 5, ¿no? Luego calculo el promedio, le paso la nota, de vuelta en el vector, le paso el 5 en mi variable n, y eso lo va a sacar de la dirección de memoria del promedio. Después yo imprimo en pantalla, el promedio general es ta, un decimal sacado de la variable promedio, y acá tengo el return 0 que indica que el programa terminó. Vamos a compilar esto y ver qué nos dice. Ya sabemos que para compilar tenemos que ir a la carpeta de funciones, hacer un copy-path, escribir el comando cd, entre comillas, copiar, pegar y entramos a la carpeta. ¿Cómo compilar esto en C? De la siguiente manera. Hacemos un gcc, bien, y decimos ejercicio 6.c menos o
Esto nos va a transformar en un punto exe. Bien. Y acá escribo ejercicio 6. ¿Está? Enter. Ah, mira. Nos faltó el include stdio.h. Eso es lo que nos faltó acá arriba, mira. Ah, porque sin las librerías no podemos hacer nada. Ahí está. Vamos a compilar de vuelta. Ahí está, ahora sí. Y luego lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Una vez que transformamos en el punto exe que nos muestra acá, ¿vieron? Acá ponemos punto barra ejercicio 6. ¿Está? Y acá nos dice ingrese la nota 1. Bueno, esto me quedó mal por el tema del mensaje que se imprimió acá. Ingrese la nota. ¿Está? Esto debería ser así, mira. Esto debería ser así. Y acá debería estar esto. Ahí. Bien. Ahora sí. Vamos a compilarlo de vuelta para que ustedes lo vean. Ahí. Tiki y tic. ¿Vieron? Ahora sí. Ingrese la nota 1. Bien, el alumno en la nota 1 sacó, no sé, 10, ponele. La nota 2, 5. Nota 3, 7. Nota 4, 8. Nota 5, 3. El promedio general es 6,60. Ok. Y ahora si vamos a la calculadora, bien, y nosotros dividimos como haría un profesor, bien, nosotros ponemos 10 más 5 más 7 más 8 más 3 es igual a 33. 33 dividido 5 es igual a 6,6, equivalente a 6,60. Bien. Y bueno, este ejercicio lo vimos en varios casos, lo vimos en secuenciales, lo vimos en for, en while, pero vieron que hay muchas maneras de representar en C muchos ejercicios y muchas actividades con diferentes temas, con vectores, con punteros, con un montón de cosas, con funciones modularizadas. Pero bueno, si te sirvió este video y te gustó, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video con cadenas de vectores y strings.